armamos en el Centro de Investigaciones Sociales hace algunos años atrás una línea de estudios sobre la Constitución. En consecuencia empezamos a trabajar el proceso constituyente boliviano, el texto constitucional boliviano, y también empezamos a trabajar el lugar que tiene la Constitución boliviana en el concierto de constituciones latinoamericanas. Justamente lo que publicamos es un producto de esta reflexión, es una partecita porque el trabajo fue mucho más grande, es una partecita de lo que se vino reflexionando y trabajando en el Centro de Investigaciones Sociales. El texto que me toca presentar es Constitución y Deconstrucción. Este texto gira en torno a una pregunta, ¿qué materiales, qué documentos se precisan para interpretar el texto constitucional? Entonces nos preguntamos con qué elementos se podría interpretar el texto constitucional, y a partir de ahí empezamos a coleccionar una serie de materiales para la interpretación. Entonces, una vez que uno agota las posibilidades que el mismo texto constitucional ofrece, de reunir estos materiales, pues viene la pregunta acerca de qué método, qué estrategia se podría utilizar. En ese sentido, la estrategia, más que un método, la estrategia que propongo en este texto es la deconstrucción derridiana. Es una forma, una manera de leer, valga la redundancia, atentamente un texto y ver que el texto mismo empieza a deconstruirse. Derrida justamente señala que la deconstrucción es algo que sucede en el texto y supone ser fiel al texto, es decir, tratar de tener una fidelidad lo más amplia posible a aquello que configura el texto. En ese sentido, hemos trabajado la noción de exterior constitutivo, también es una noción derivada de los estudios de Derrida, es decir, el afuera que tiene el texto constitucional que permite interpretarlo, y ese afuera, ese espacio externo que tiene el texto constitucional, suponen estos materiales constitucionales. Para algunos que no son del área, posiblemente puede ser un texto muy vinculado a la ciencia jurídica, o para algunos pudiera ser un texto bastante denso en términos de las categorías de los conceptos que se manejan. A primera vista uno pudiera tener esa impresión, pero en la medida que uno va leyendo, y por suerte la capacidad de Farid, y lo felicito mucho, hace que la lectura sea bastante ligera, entendible, y no se va por las ramas, sino que va directo a los asuntos que quiere dejar sentados como propuesta y como provocación, ¿no? Este texto no es una respuesta explicativa de la Constitución. Entonces, ¿qué pudiera hacer el texto como tal? O en otras palabras, ¿qué está detrás de esta propuesta de Farid en este pequeño libro, ¿no? Y aquí yo creo que Farid nos va a lanzar varias provocaciones. La principal provocación es esto que he explicado muy brevemente, pero que está, yo diría, muy bien desarrollado en el texto, que es el asunto de la deconstrucción, ¿no? Y parte de una crítica central al pensamiento jurídico y quizás a la forma, a la ciencia jurídica como tal, tal como se enseña en las facultades de Derecho y tal como normalmente concebimos el derecho. Es decir, aquí hay una provocación no solamente de deconstruir a la Constitución como un ejercicio para entender, para leer la Constitución, como dice, pero también para, entre comillas, diría, usar la Constitución. Entonces hay una lectura crítica, es decir, distanciada, si se quiere, crítica y distanciada del ejercicio convencional de lectura y de interpretación de la Constitución, ¿no? Entonces, en este texto uno diría, uno estaría encontrando varios consejos para cómo leer la Constitución y cómo pensar y aplicar la Constitución. Y creo que ese es un gran aporte porque nos abre las posibilidades de ir debatiendo ahora sí hacia adelante las distintas interpretaciones que podemos tener sobre la finalidad de la Constitución en términos de proyecto político normativo que creo yo desde la Asamblea Constituyente sigue latente y vigente hasta el día de hoy.
en este libro de constitucionalismo latinoamericano lo que tratamos más que nada es de tomar 3 elementos. Parecen 3 elementos súper chiquitos y dadas las dimensiones del libro, ¿no? Uno podría ponerse a pensar en qué es poquito, pero en realidad lo que hacemos es cruzar mediante un análisis 11 constituciones, y estas 11 constituciones, que todas vienen a ser latinoamericanas, México, Venezuela, Perú, Panamá, Argentina, Brasil, junto con la de Bolivia está Chile, Colombia, Costa Rica, todas estas nos dan como resultado una nueva mirada de lo que es la Constitución, de lo que es el constitucionalismo actual, y sobre todo nos vienen a decir algo muy interesante. Nos dicen que tenemos características propias como territorios, con todas las situaciones que han venido pasando, que han hecho que estas constituciones se transformen. Por ejemplo, tenemos lo que son los derechos indígenas, ¿no? Los derechos indígenas vienen a ser una parte de lo que se está regulando actualmente, y lo hemos tomado más que nada porque es importante conocer esto, dados los momentos que estamos viviendo y dado todo lo que ha venido pasando en los últimos 10 años, ¿no? No solamente me refiero a lo que es el Estado boliviano, sino me refiero a lo que es la situación de los indígenas en toda América Latina. Es muy interesante como todos estos derechos indígenas, en grande o en menor medida, dependiendo mucho el país, vienen a regular cosas que ya son más que nada parte de nosotros, parte de nuestra sociedad, ¿no? Dan la capacidad a todas estas poblaciones y también a las poblaciones afro de lo que es autogobierno, de lo que es participación política, de lo que es en realidad ese territorio comunitario que tanto se anhelaba, y se les da también el derecho a la consulta previa. Entonces, vemos que todos estos derechos en realidad son producto de todas estas rebeliones, son producto de estos convenios, y que son una parte muy interesante porque nos dicen también cómo se ha transformado toda la sociedad, cómo se ha dado ese reconocimiento a lo que consideramos la otredad, ¿no? Cómo se ha dado esa mirada al otro y se ha comenzado a valorar este tipo de naciones, cómo se las ha comenzado a reconocer. Y pues todo esto nos lleva a ver de que las sociedades han ido cambiando, han ido evolucionando. El hombre ha ido cambiando conforme a sus necesidades, ¿no? Se ha ido ahora esmartizando, ha ido viendo qué otras cosas más hay, qué otras posibilidades hay. Y las constituciones hacen eso, tratan de evolucionar, tratan de mutar, tratan más que nada de prevenir todas las situaciones futuras y tratan de mirar más allá de lo evidente. Es interesante, es algo que podría decirse entre científico y mágico cuando uno se pone a considerar todos los elementos que hace, ¿no? A una norma no solamente la va a hacer la situación política, la va a hacer la situación social, y van a estar unidas, ¿no? Van a depender la una de la otra, van a ir más o menos concatenadas. Y también va a ser mucho, o va a ser parte estos organismos especiales, ¿no? Que vayan a surgir, o estos organismos especializados que sean diferenciados y que nos lleven a estas transformaciones. La legislación comparada, como se hace habitualmente, implica yo elijo unas constituciones por cercanía geográfica, por temática, y veo cómo trabajan cierto tema, o unas leyes o lo que sea, ¿no? Y en base a eso intento sacar unas explicaciones. Este texto hace algo parecido, ¿no? Decide unos países, elige unos textos, un tipo de normas, en este caso constitucionales, y elige unos temas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El horizonte, ¿no? Porque no busca saber solamente qué es lo que dicen, sino intenta identificar por qué, cómo, en qué medida y con qué fin, ¿no? Con la idea esta de analizar si es que existe o no un constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Entonces, la pregunta del texto, intentando no spoilar desde el final, gira en torno a si hay características comunes
que permitiesen definir o calificar como un constitucionalismo latinoamericano, ¿no? ¿Tienen esos elementos comunes? Y si los tienen, ¿en qué medida? ¿Qué las caracteriza? Y eso nos lleva a, ¿se puede hablar de un constitucionalismo latinoamericano o no? ¿No? Bueno, si quieren saber si concluyen que sí o que no, lean el texto. También es posible considerar que la existencia de un grupo no es algo que es mesurable cuantitativamente. Es decir, no es por el nivel de diferencia que existe el grupo. No es algo observable o medible, sino más bien existe un grupo cuando tanto los que están dentro del grupo como los que están fuera del grupo se dan cuenta que existe un grupo. En este sentido, los grupos no existirían por los elementos comunes, sino existirían siempre en un carácter relacional con los demás grupos. Yo soy este grupo porque me doy cuenta que soy, ¿no? Y esta situación relacional es súper importante, ¿no? Y es súper importante y es un poco lo que el texto hace, ¿no? Es ver la relación. Y en la pertenencia de los grupos no gira solo en base a si tienen cualidades o no, que pueden o no tenerlas, sino gira en base a cómo se comportan. En este sentido, alejándonos un poco de la hipótesis del texto, podríamos pensar que hay un constitucionalismo latinoamericano o que habría cuando los latinoamericanos se comportan como si lo hubiesen y entendiesen que este constitucionalismo es distinto que el europeo, por ejemplo. Hablar de constitucionalismo siempre es hablar de relaciones permanentes, ¿no? Y eso que me parece que es importante tenerlo en cuenta cuando vemos este tipo de trabajos. El Centro de Investigaciones Sociales que tiene la idea y busca producir este tipo de espacios, ¿no? Estos tipos de espacios donde conversemos con la comunidad académica y con otros actores también, ¿no? Entiendo que aquí hay mucha gente de la comunidad académica, pero seguramente también hay muchos abogados, muchos constitucionalistas, mucha gente que está trabajando día a día con esta Constitución que hoy día estudiamos, que hoy día analizamos, y estos espacios de diálogo son los que esperamos favorecer, ¿no? Y precisamente por eso es que nosotros trabajamos con estos proyectos que buscan dar cuenta del pensamiento boliviano en diferentes formas, ¿no? Un proyecto es efectivamente la Biblioteca de Bicentenario Bolivia, que les ha comentado Farid hace un momento, pero también tenemos la producción autónoma del Centro de Investigaciones Sociales y que parte de sus líneas de investigación. Las investigaciones normalmente siguen, las reflexiones siguen, ¿no? Entonces, estos cierres de procesos son importantes, son eventos importantes para un académico, ¿no? Entonces, felicitarlos por este logro, ¿no? Y bueno, lo que queremos es que los textos dejen de ser elementos que dejamos en un anaquel, que los compramos porque sí, sino que sean herramientas para ayudarnos a discutir nuestras realidades, hacer lo que ha hecho Stephanie, han hecho Farid, compararnos con otras sociedades, con otros lugares, y debatirnos entre nosotros mismos, ¿no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo? ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Esa apropiación del conocimiento social es el que a nosotros nos interesa. Muchas gracias. Por supuesto, a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, mi profundo agradecimiento por brindarnos esta oportunidad de la presentación de sus dos libros.